Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, de hecho es el primero y he elegido el interés compuesto. ¿Por qué? Porque dentro de ser un tema bastante sencillo, también es muy complejo de entender y casi todas las preguntas desde que creo contenido vienen derivadas de esto. ¿Qué es el interés compuesto? ¿Qué le genera? ¿Por qué se hace interés compuesto? Si yo invierto aquí, ¿se hace interés compuesto? ¿Cómo funciona? Bien, pues para eso estoy yo aquí. Soy Dani, economista licenciado y apasionado de las finanzas, y te lo voy a explicar de una manera simple, con ejemplos, qué pasa cuando hay pérdidas, qué pasa cuando hay ganancias, qué es lo que lo genera y en qué invertir para que nos dé ese interés compuesto y por qué se considera en finanzas como la octava maravilla del mundo. Bien, vamos a ello. Os he preparado esta presentación para que quede las cosas mucho más gráficas y mucho más fácil de entender. Entonces, ¿qué es el interés compuesto? Es el interés que se genera cuando reinvertimos nuestros beneficios. Es decir, siempre que reinvertamos unos beneficios o los intereses que generemos y no saquemos ese dinero, pues siempre se va a generar este interés compuesto. Lo vamos a ver tranquilamente con ejemplos, cuando se gana dinero, cuando se pierde, en varios casos distintos para que lo entendáis a la perfección. Entonces, ¿qué pasa con el interés compuesto? Que los primeros años normalmente no se nota mucho. Es cuando ya han pasado 15, 20 años cuando ese crecimiento del interés se empieza a notar bastante. Por lo tanto, el tiempo juega un papel fundamental en esto. Por ejemplo, cuando yo siempre hablo de cuando tenemos hijos, de invertirles en un fondo indexado, invertirles en bolsa desde que son muy pequeñitos, porque así durante 18 años están generando esos intereses. No es lo mismo empezar como adultos a partir de los 30, como he empezado yo, o empezar con los niños cuando son muy pequeñitos. Pero bueno, lo vamos a ver todo con ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que genera interés compuesto? Esa es una pregunta que me han hecho mucho. ¿Qué es lo que me genera a mí? Es decir, yo compro algo y ¿por qué se genera el interés compuesto? Bien, vamos a suponer que compramos dos acciones de 50 euros y la acción sube a 100 el primer año. Entonces teníamos dos acciones de 50 euros que valían 100, cada acción sube a 100 euros, por lo tanto nosotros tenemos 200 euros, hemos sacado 100 euros de beneficio. Entonces tenemos dos opciones aquí. Sacar los 100 euros de beneficio y nos quedamos con una acción, o dejarlos invertidos, que seguiríamos con las dos acciones. Bien, al siguiente año la acción vuelve a subir un 100%. Fijaos que el porcentaje de subida de la acción, antes de 50 euros ha pasado a 100, ahora de 100 pasa a 200. El crecimiento ha sido el mismo. Pero ¿qué pasa? Que si hubiéramos sacado los beneficios el primer año, como habíamos ganado 100 euros, 100 nos lo gastamos en lo que sea, y pues tendríamos otros 200 euros. Pero en total el beneficio, los 100 euros que sacamos el primer año, más los 100 que hemos ganado en el segundo, tendríamos 200 euros de beneficio. ¿Qué pasa si lo hubiéramos dejado reinvertido? Pues que seguiríamos con dos acciones, valoradas en 400 euros. ¿Cuánto fue el dinero que nosotros pusimos al principio? 100 euros. Y ahora cuando vendemos las acciones hemos ganado 300. Claro, como en el primer año en un caso sacamos 100 euros, sacamos los beneficios, no los dejamos ahí invertidos, pues las ganancias futuras son menores. Digamos que es muy parecido a una bola de nieve, ¿no? Cuando lanzas una bola por una ladera, una bola pequeñita de nieve, va cogiendo nieve y cada vez se va haciendo más grande de forma más rápida, ¿vale? Pues esto es igual, lo que pasa que con nuestro dinero. Bien, vamos a suponer que yo te digo, ¿qué prefieres? ¿1 millón de euros hoy o que te dé un céntimo y te lo vaya duplicando durante 30 días? A priori puedes pensar, oh, dame 1 millón de euros que es mucho dinero, ¿cómo duplicando un céntimo voy a tener más? Pero si nos fijamos, si vamos duplicando el capital, ves que el primer día es un céntimo, el segundo día 2, 4, 8, y como os dije antes, al principio no parece que se esté generando este interés compuesto, porque la verdad que hemos llegado al día 12, nos habían ofrecido 1 millón de euros, pero es que ha llegado el día 12 y nos han dado 20 euros. Entonces, claro, el millón resulta mucho mejor. Pero a medida que vamos avanzando y ya llegamos al día 20, ya tenemos 5.000 euros. Estamos aún muy lejos del millón. Pero aquí es donde empieza la magia del interés compuesto, como he dicho, a largo plazo, que a partir del año 20, pues empezamos a multiplicar y tenemos 10, 20, 40.000 y al cabo del día 30 acabamos con 5.368.000 euros. Más de 5 veces el millón de euros ese que si lo hubiéramos cogido, pues nos hubiéramos equivocado. Y esta es al final, por eso decimos que es la magia del interés compuesto. Tiene que ser a largo plazo. Pero claro, aquí vienen muchas dudas. ¿Qué es lo que lo genera? Porque esto evidentemente es un caso irreal. Ganar el 100% cada año pues es casi imposible. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que lo genera, cómo lo podemos ganar. Entonces, ¿qué genera interés compuesto? Cualquier inversión que nos genere un interés o un beneficio, ¿vale? Cuando hablamos de interés puede ser beneficio, y este se reinvierta, nos genera interés compuesto. Cualquier cosa. Entonces,
Aquí tenemos también acciones, fondos, ETFs, incluso negocios. ¿Cómo que con negocios? Sí, con negocios. Es decir, es que normalmente no lo pensamos, pero cuando pensamos en los negocios, en abrir un negocio, y decimos que en el negocio siempre tienes que estar invirtiendo constantemente, quiere decir que con los beneficios que vas sacando de tu negocio, tú lo reinviertes para que crezca más. Un ejemplo muy fácil es cuando tú tienes, por ejemplo, compras 5 camisetas y vendes esas 5 camisetas, si tú coges ese dinero y no te lo gastas, si al principio podías comprar 5 camisetas, ahora seguramente puedes comprar 10 camisetas y poner 10 camisetas a la venta. Y cuando tú vendas esas 10 camisetas, el beneficio que has sacado lo vuelves a reinvertir, pues a la siguiente tendrás 15 camisetas. Y a la siguiente tendrás más, y al final acabarás montando una tienda muy grande con muchísimas camisetas, ¿vale? Esa es la idea del interés compuesto. Pero bueno, aquí estamos hablando principalmente, yo lo que hablo en el canal es de inversión, de fondos indexados, ETFs, es decir, cómo aplicado en el mundo de la inversión, de acciones, renta variable, renta fija, se puede aplicar esto. Entonces, no genera, el hecho de que haya interés compuesto no genera ningún tipo de riesgo adicional. Simplemente estamos invirtiendo, al invertir tenemos un riesgo, pero el interés compuesto aquí no tiene nada que ver. Y bueno, por ejemplo, aquí un fondo de distribución. Estos son los fondos de inversión que reparten dividendos. Entonces, claro, al repartir dividendos, realmente ese beneficio que ha generado la empresa te lo está pagando a ti mensualmente, en forma de rentas. Entonces, ahí no estaría aplicando tanto interés compuesto como una acción que sea de acumulación, un fondo de acumulación. Esto habría que diferenciar ya fondos de acumulación y distribución, que lo veremos en otros vídeos. En otras palabras, si hemos querido pues especular con algo, con una criptomoneda, con una acción así de estas que están calentitas y tal, y eso se desploma un 90%, por mucho que hagamos aportaciones periódicas, si eso no vuelve a levantar cabeza, pues estamos perdiendo dinero. Entonces, aquí lo que hablamos es una inversión sensata, a largo plazo, que nos aporte valor, lo que buscamos todos. Invertir es tremendamente sencillo. Simplemente hay que ser constante y disciplinado. Y entender este concepto del interés compuesto, y entender un par de conceptos más, y con eso ya vamos a ganar a largo plazo, pero garantizado. Riesgos, ¿vale? No son riesgos tanto de interés compuesto, sino de la inversión en general. Las pérdidas acumuladas, cuando nosotros perdemos un 10% de algo, pues luego para recuperarlo tiene que crecer más la acción. Por ejemplo, tenemos algo que compramos una acción que compramos a 100 y baja un 50%. Baja 50. Si esa acción sube un 50% el año que viene, no vuelve a 100, se queda en 75. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una acción baja un 50%, tiene que crecer después al año siguiente un 100% más para volver a su valor original. Por eso es muy importante muchas veces limitar las pérdidas, depende de dónde invirtamos nuestro dinero. Y claro, ya si baja un 90%, pues tiene que subir un 900%, que es lo que ha pasado con muchas criptomonedas, que la gente entró ahí buscando ganancias rápidas y al final lo que se han comido son caídas de un 90-95%, y por mucho que la criptomoneda se duplique en un día o en dos, pues nunca van a llegar al valor al que la compraron. Entonces, en este caso, las compras periódicas, y vamos a ver un ejemplo que os va a quedar clarísimo, nos pueden ayudar a mitigar un poquito el riesgo. Pero claro, las compras periódicas sirven cuando las hacemos en algo en lo que realmente creemos y algo que aporte valor a largo plazo. Bien, vamos a ver el primer ejemplo para que lo veáis. He escogido una situación pesimista de muchas caídas del mercado, ¿vale? Entonces, tenemos el año 1 que hemos invertido pues 1.000 euros. Tenemos 1.000 euros aquí y ha bajado el mercado un 20%, un menos 20%. Entonces, de los 1.000 que pusimos al principio nos hemos quedado en 800. Bueno, ya hemos empezado el primer año perdiendo. Pero bueno, es lo que está pasando. Ahora el mercado está cayendo, pues esto sería similar. El año 2 empezamos con 800 y el mercado se recupera un 15%. Tenemos 920 euros, seguimos perdiendo dinero. Hemos empezado con 1.000, el segundo año ya tenemos 920 todavía. Pero es que el año 3 empezamos con 920 y el mercado nos vuelve a dar otro revés y cae un 30%. Esto en la historia ha ocurrido muy pocas veces y de forma muy abrupta. Por lo tanto, ya te digo, esto es un ejemplo súper pesimista para que veáis lo sencillo que es. Y nos quedamos en 644 euros. El año 4, la bolsa recupera un 25%, nos quedamos en 805 y el último año con 805 la bolsa recupera un 20%. Cuando tenemos caídas tan pronunciadas, normalmente la bolsa luego en los siguientes años recupera muy rápido. Pero bueno, ¿qué pasa? Que el resultado al final del quinto año son 966 euros. Ya habíamos puesto 1.000. Hemos perdido dinero en un entorno pesimista. Pero bueno, y ahora os voy a enseñar
cómo se puede mitigar este riesgo. Y aquí es donde entran lo que se llama como estrategia DCA, que son aportaciones periódicas. Como habéis visto, los 2 últimos años el mercado ha crecido bastante. Si cogemos el 15% más el 25% más el 20%, pues supera el 50% de caída. Pero ya hemos visto que cuando el mercado cae tanto, luego para recuperar tiene que subir un porcentaje mucho mayor. Pero bueno, ahora vamos a ver la estrategia DCA, el Dollar Cost Average. Y vais a ver cómo se produce la magia. Si os está gustando este contenido, no olvidéis suscribiros y dejar un buen like o un comentario. Así me ayudáis a crecer este canal y a crear contenido de más valor. Bien, volviendo al ejemplo, vamos a ir con las aportaciones. Bien, tenemos el año 1 y empezamos igual, 1.000 euros. Entonces, el mercado baja un 20% como antes y el resultado son 800 euros. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos dicho, ¡pa! 1.000 euros. 1.000 euros más porque cuando el mercado cae es interesante comprar. Y entonces empezamos el año 2 con 1.800 euros. Y el mercado sube un 15%. Y el resultado del año 2 son 2.070 euros. Fijaos que en el ejemplo anterior estábamos perdiendo, teníamos 920 euros, habíamos puesto 1.000 y teníamos 920. Aquí en este caso hemos puesto 2.000 y ya vamos por delante, 2.070 euros, ya vamos con beneficios. Pero nosotros a final de ese año volvemos a poner otros 2.000 más y ya no tenemos 2.070, tenemos 3.070. El mercado nos cae un 30%. Y nos quedamos en 2.149, volvemos a perder dinero, pero nosotros sabemos que cuando se producen estas caídas es incluso más importante hacer aportaciones. Y ponemos otros 1.000 euros más, y luego os voy a decir por qué. Y empezamos el año 4 con 3.149 euros. El mercado sube un 25%. Y nos quedamos en 3.936. Hemos puesto 1.000 aquí, 1.000, hemos puesto 4.000 euros y al final del año 4 tenemos casi 4.000. Pero volvemos a aportar otros 1.000 euros más porque sabemos que el mercado tiene que recuperarse. Y empezamos el año 5 con 4.936, el mercado sube un 20% y acabamos con 5.924. Y si nosotros, 5.924, vemos que hemos puesto aquí 1.000, hemos puesto 4.000 de aportaciones más 1.000 iniciales, 5.000. Hemos sacado un 18% en 5 años, contando que este caso es súper pesimista, que el mercado no suele caer tanto. Y hemos acabado ya con beneficios. Entonces, la estrategia DCA es súper importante, sobre todo cuando el mercado cae. Ahora el mercado está cayendo, pues hacer aportaciones adicionales nos puede ayudar a mejorar nuestra rentabilidad. Es que hasta me emociono porque son las cosas que cuestan mucho entender al principio. Entonces, ¿por qué decimos que el mercado siempre crece? Porque normalmente cuando utilizamos fondos indexados, que ya explicaré lo que son, estamos comprando las empresas más importantes del mundo. Entonces, si una empresa quiebra, pues esa empresa se va del fondo y entra otra nueva. Entonces, siempre son las empresas más importantes. ¿Qué pasa? Que el dinero, como sabéis, pierde valor a lo largo del tiempo. Y las cosas cada vez están más caras. Pero igual que suben el precio de las cosas, también sube el precio de esas empresas, de las acciones de esas empresas. Porque esas son precisamente las que fabrican esos productos que luego a ti te venden más caros. Entonces, por lógica, si la economía cada vez crece más y las cosas cada vez valen más, estas acciones cada vez van a valer más. Por eso siempre digo que este tipo de inversión si vamos a largo plazo, es segura, porque por lógica tiene que crecer. Bien, pero ya sabéis que yo no hablo por hablar y os voy a poner ejemplos. Fijaos en esta gráfica, esto es el SP500, es decir, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Apple, Microsoft, Coca-Cola, Nvidia, es decir, todas las tecnológicas y las empresas más importantes, la empresa Warren Buffett, Berkshire. Bueno, pues la cosa, esto es desde 1950 hasta 2024, 2024 lo tenemos por aquí, 2023 que ha crecido bastante. Entonces, decimos que el mercado crece un 8% al año, un 9%, últimamente ha estado creciendo por encima del 10%, pero en rojo tenemos los años que la bolsa ha crecido entre un 5 y un 10%. Fijaos que es solo 5 años. Entonces, claro, la media es una media. Si os fijáis por la parte izquierda, todo lo que ha crecido la bolsa, un 12%, 16, 17, aquí tenemos 2024, 2023 con entre un 20 y un 25% de crecimiento. Y luego, a la parte derecha, vemos todos los años negativos, que el año más negativo fue el 2008 con un 38,5% de caída. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando digo de hacer aportaciones periódicas? Si nosotros aportamos un pequeño extra cuando hay estas caídas de la zona derecha, pues luego nuestra rentabilidad va a ser incluso mejor que ese 9% que dicta el mercado. Por eso es tan importante entender cómo funcionan los fondos indexados, hacer las aportaciones periódicas y ahora vamos a ver el interés compuesto, cómo lo podemos calcular nosotros. Bueno, sí, esto está muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo meto 2.000 euros en
en el SP500 y voy aportando 100 euros al mes. Bien, vamos a verlo y para eso hay una herramienta que es muy interesante, que la utilicéis y juguéis con ella para que veáis cómo funciona esto. Bien, si ponéis en Google calculadora interés compuesto, pues os van a salir varias. Yo siempre uso la de ManyChimp. Pues no sé por qué razón, pero bueno. Entonces, vamos a suponer que yo tengo 20 años y pongo 1000 euros. Y voy a aportar 100 euros mensuales, que son 1200 al año. Entonces ponemos 1200 al año y ahora como tengo 20 años, pues digo, oye, pues igual para los 50 quiero ver cuánto dinero tengo. Ponemos 30 años a una tasa de interés media, vamos a ir pesimistas, vamos a decir un 7% anual. Fijaos que el mercado ha dado bastante más, pero bueno, nosotros vamos con el 7%. Y calculamos. Y acabaríamos con 50 años con casi 129.000 euros de ahorro. Entonces, si nosotros esto decimos, vale, esto lo quiero para mi jubilación, a los 50 años hemos encontrado un puesto de trabajo y vivimos bien y no necesitamos este dinero, y vamos a mantenerlo hasta los 45 años. Hemos sumado solo 15 años más. Serían 387.000. Fijaos como 15 años más han más que duplicado lo que teníamos antes con 30. Vale, antes con 30 era, vamos a ver, 130, unos 130.000, pero a 45 años, vamos a ver, 387.000, joder, bastante más que duplicado. Entonces, por eso es muy importante el plazo temporal en el que tengamos nuestra inversión. Ahora, vamos a suponer que esto, en vez de un 7%, y esto que voy a contar ahora es muy importante para cuando elijáis un fondo de inversión que tenga las comisiones más bajas posibles. Hay muchas veces que un mismo fondo puede tener un 1,5% de rentabilidad de costes anuales. Entonces, claro, si algo genera un 10% de rentabilidad y tiene un coste de un 1,5 anual, tú al final tu rentabilidad es un 8,5 y no un 10. Entonces, si esto en vez de un 7 le damos a un 8%, fijaos cómo cambia la cantidad final. Entonces, para ganar dinero a largo plazo tenemos que tener en cuenta dos cosas. La rentabilidad, que nosotros no la controlamos, la rentabilidad del mercado no la controlamos nosotros, pero sí podemos controlar las aportaciones que hacemos y los años que queremos mantener esa inversión. Entre más largo plazo, mejor. Por eso digo que cuando tenemos hijos es muy importante que desde que son muy pequeñitos abrirles un fondo. Porque si les abrimos un fondo desde que tienen un año, fijaos en 45 años cómo empieza a crecer eso de forma exponencial. Claro, ellos van a tener 46 años, van a poder disfrutar de ese dinero bien. Incluso si les podemos inculcar el tema de la inversión cuando sean más mayores, pues van a tener muchísimo, van a tener una jubilación de lujo. O igual lo necesitan para comprarse una casa, está la cosa muy complicada. Las casas están carísimas, está todo por las nubes, o se quieren ir a estudiar fuera, entonces ese fondo les podemos crear con aportar poco dinero, les podemos a ellos aportar mucho. Venga, vamos a hacer un ejemplo con menos dinero todavía. Bien, vamos a suponer que no les damos nada al principio, ¿de acuerdo? No ponemos nada y a la semana les vamos a aportar 20 euros. 20 euros a la semana, creo que todos podemos ahorrar. Y incluso vamos a poner menos, vamos a poner 80 euros al mes. Entonces sería una adición anual de 960. Y vamos a ver cuánto tendrían cuando cumplieran los 18 años, que sería más o menos la edad de ir a la universidad. Si el mercado nos da una tasa de interés del 8% de media, pues si calculamos, pues tendrían unos 39.000 euros. Es verdad que de aquí a dentro de 18 años, pues la inflación también influye. Pero bueno, son 38.000, casi 39.000 euros que antes no teníamos y hemos aportado 80 euros al mes. Que es que si contamos las cosas que pagamos mensualmente de Netflix, de esto, de lo otro, comida a domicilio, comida tal, no es tanto. Es una comida en un restaurante al mes para invertir esta cantidad. Claro, esto en el momento que lo aumentamos, o que el mercado nos dé un 10%, como ha estado dando los últimos 10 años, que ha estado dando un 12% de rentabilidad, si esto lo ponemos al 10%, estaríamos ya ya estaríamos en los 48.000. Y si nosotros en vez de 80 euros al mes son 100, pues vamos a ver, vamos a poner esto también en un 8%, pues 48.000 euros. ¿Veis? A un 8%, que luego se quieren comprar una casa y se quieren independizar, vamos a decir que se quieren independizar bastante jóvenes, que en la época en la que estamos serían 25 años. Pues en vez de 18 ponemos 25, 94.000 euros. Ya estaría bien para una entrada, contando que de aquí a 25 años, pues una entrada de la casa va a ser bastante más que hoy. Ya 94.000 euros hoy, casi vamos justitos, pero bueno, ya sería
algo para empezar y no hemos aportado tanto dinero, porque evidentemente nosotros, si los precios de las casas, si la inflación va subiendo, nosotros vamos a poder aportar más que 80 euros a la semana, más que 80 euros al mes, perdón, o 100 euros al mes. Si las cosas van subiendo, los salarios también y por lo tanto cada vez vamos a ir aportando más. Entonces, bueno, esto es para que veáis la importancia de los años, la tasa de interés que no controlamos y las adiciones que nosotros vayamos haciendo. Que el mercado cae, es el momento de aportar más para que la rentabilidad luego anual aumente. Entonces, la tasa de interés o la rentabilidad no la podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestras aportaciones cuando el mercado cae. Y entonces, de media, que esto sea mayor. Y si esto en vez de un 8 es un 9, pues ya son 110 y no 94. Bien, como veis, la idea de todo esto es mantener los beneficios, que vaya generando ese dinero, que la bola de nieve se haga grande. ¿Para qué? Para que a largo plazo pues tengamos un buen colchón financiero, que la cosa es vivir tranquilos, no tampoco jubilarnos millonarios. Esa no es la idea de la inversión. La inversión es vivir tranquilos y saber que con el interés compuesto cada año nuestro dinero va a crecer más. Así que eso es todo por hoy, hasta la próxima y espero que os haya encantado el vídeo.